En noviembre del año 2011, en noviembre del año pasado, ocurrió un hecho singularmente violento en el Alto Apure, un presunto enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional y supuestos agentes guerrilleros. El saldo fue de 4 personas muertas. Nuestro periodista del equipo de caso de investigación, Fernando Tineo, viajó hasta el Alto Apure y nos revela lo que allí sucedió. Estos son los llanos venezolanos. El verde es el color predominante en sus extensas sabanas. El estado Apure es un territorio ganadero y petrolero. En sus poblaciones fronterizas, la pesca también forma parte del comercio. Sin embargo, parecieran ser tierras lejanas y que son solo noticia cuando ocurren hechos como los sucedidos el 22 de noviembre de 2011. Ese día 4 personas resultaron muertas y 3 quedarían heridas en un supuesto enfrentamiento con las fuerzas especiales del 923 Batallón de Caribes Sucre de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Así lo refleja el comunicado del Ministerio de la Defensa que difundió la cartera de Comunicación e Información. En el texto, Mindefensa indica que los fallecidos pertenecían a un grupo generador de violencia en la Reserva Forestal de San Camilo, municipio especial del Alto Apure. El batallón era comandado por el coronel Ángel Saldena. Al llegar a la parroquia Guadualito, una de las 7 que conforman el distrito especial del Alto Apure, pudimos observar la reivindicación de las personas que resultaron muertas. Nuestros familiares y nuestros amigos no eran bandoleros, eran revolucionarios. Estas son las personas que fallecieron la madrugada del 22 de noviembre de 2011 en la zona de Boca de Río Viejo, en el Alto Apure. Javier de Jesús Guerrero, al que llamaban Comandante Moisés; Juan Carlos Garrido, conocido con el alias de Palito; Javier Omar Garrido, alias El Güero; y Edison López Rivas. El miedo por hablar de lo sucedido es el común en Guadualito. Por eso, algunos lo hacen sin querer identificarse, incluso escondidos. Cuando andaban consultando, buscando al comandante Moisés, ellos saben muy bien a quién estaban buscando, saben bien que era amigo de confianza del alcalde municipal y que simple y llanamente tenían toda la información, pero venían autorizados para esto. De no ser así, bueno, a tantos días de esta masacre, ya el mismo coronel o el comandante que mandó a hacer esta ejecución, simple y llanamente estuviese preso. Sin embargo, aquí no va a pasar nada. Hasta los velaron en la Plaza Bolívar y allí decían que eran comandantes, el comandante Moisés. Bueno, yo conocí comandantes allí que yo ni sabía que eran comandantes. Entonces, ellos mismos dijeron quiénes eran y esa gente que estuvieron hablando ahí son los paramilitares a los que yo me refiero. Estoy hablando precisamente del Frente Bolivariano de Liberación, el FBL, que el presidente de la República, que mis ojos vieron en un halo presidente, pidió que sacaran a esa gente, que entregaran las armas, que fueran a la guarnición más cercana y entregaran, porque ya nos necesitaban ese frente. Las autoridades reiteran que se trataba de personas que actuaban al margen de la ley. ¿Usted conocía a alguna de las personas que Sí, conocía sobre todo al comandante Carpio, que le dicen que lo conocía. Trabajó conmigo, por cierto, hace mucho tiempo. Bueno, a lo mejor se desvió del proceso, del lineamiento que da el señor presidente de la República. Él siempre ha dicho que se incorporen a la vía política, a la vía social. Desde los frentes campesinos se defienden. Dicen ser luchadores sociales, aunque creen en la instrucción militar de la sociedad. Creemos en el estudio de nuestras raíces, de nuestra cultura, para fortalecer nosotros lo que es nuestro pensamiento. Por eso nosotros discutimos mucho lo que son nuestras raíces, tanto Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, pero también creemos en la educación militar. Nosotros creemos que el pueblo debe de prepararse en todos estos ámbitos. En la carretera hacia Guadualito, pasando por Calabozo y San Fernando, consigues de todo. Desde carne de baba y dulces criollos hasta una avioneta a un costado de la vía. Las personas que hacen vida en la parroquia fronteriza de Guadualito
Nos hablaron de la presencia de grupos guerrilleros en la zona. Incluso nos advirtieron de posibles alcabalas en el trayecto, luego que pasáramos las poblaciones de Achaguas y El Orza. Nos describieron su posible vestimenta, exactamente si tenían botas negras con suelas de goma amarilla. Ciertamente, después de El Orza, la vía es solitaria. En contrasentido casi no circulan vehículos. 45 minutos antes de llegar vimos una alcabala. Luego de transitar por esa desierta carretera, solo 2 efectivos estaban en el punto de control. Por suerte, sus botas no eran de suela amarilla. Al llegar al pueblo parece que hubiese un toque de queda. Nadie en las calles. Al día siguiente nos encontramos con que el Ministerio Público estaba de visita. Acto seguido nos fuimos al cementerio. Buenos días. Mucho gusto. Fernando Tineo. No puede pasar por acá. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Se está haciendo una exhumación de un cadáver y no pueden pasar por acá. Sin autorización del juego del fiscal del Ministerio Público. ¿Qué habría detrás de estas muertes que el Ministerio Público exhumó los cuerpos de los fallecidos el 22 de noviembre de 2011? Los familiares en el cementerio no quisieron declarar por temor. No nos dejan informar nada. ¿Por qué? Que llegó una comisión de Caracas y ellos los que encargaron que están encargando de eso, ¿verdad? Sí. En fechas 5 y 6 de diciembre, el Ministerio Público ordenó la exhumación de los 4 cadáveres. Los fiscales 24 y 26 con competencia nacional, Didier Rojas y José Medina, investigan si hubo vulneración de los derechos fundamentales de las personas que habrían sido asesinadas el 22 de noviembre de 2011. Si son guerrilleros o no, no se ha definido oficialmente. Sin embargo, hay quienes se atreven a decir cuáles son los grupos armados que hacen vida en el Alto Apure. Vamos a ser sinceros con esto, la FARC, desde el M-19, que ya se acabó, y después la FARC, y los helenos, y ahora los tales boliches o bolivarianos. Pero eso se ve a diario, todo lo que en el pueblo acontece, y las grandes matanzas que han habido en la calle, sicariato. Entonces, eso tiene que ver con eso, porque ¿de dónde más? Si este pueblo era de que teníamos alguna divergencia tú y yo y nos dábamos 2 golpes. Aquí uno no se puede poner, aquí uno aprendió, los guadalitenses o guadaliteños, aprendimos una nueva etapa en la vida, que es ver, oír y callar. Callar para poder sobrevivir muchas veces. Aquí en Guadualito existen grupos paramilitares. Aquí no hay guerrilla, porque la guerrilla siempre es el estilo Robin Hood, es de quitarle al rico o al poderoso para darle al que no tiene. Aquí existe el paramilitarismo porque es una gente que se encargan de quitarle al pobre, de manejar al pobre para mantener en el gobierno a los gobernantes actuales. Esa situación es muy crítica para nosotros porque de allí mismo proviene aquello que es la extorsión. Lo que nosotros típicamente decimos la vacuna. La extorsión, aquí la mayoría de los comerciantes, desde los prestadores de servicios, desde los mototaxistas, pues, tienen que pagarle a esos grupos paramilitares una vacuna para que los dejen trabajar. En la próxima parte sea testigo de cómo estos grupos irregulares imponen castigos a la población y cómo las autoridades sabrían quiénes son los hombres y mujeres que actúan al margen de la ley. Todo esto y más, al regreso. En esta segunda parte del trabajo de Fernando Tineo seremos testigos de las condiciones en las que viven los habitantes de Guadualito. Denuncian, por ejemplo, que algunos deben hasta pagar vacunas a presuntos guerrilleros para poder desempeñar algún trabajo. Veamos.
Esta es la zona conocida en Guasdualito como la Manga del Río. En este sector es donde, según los pobladores, se esconden o enconchan los miembros de la FBL, Fuerzas Bolivarianas de Liberación. La zona se encuentra ubicada al margen del río Sarare. De noche patrullan en algunas zonas, más hacia la parte rural. En algunas zonas inclusive andan armados con su FARC, con su uniforme, son la ley. Como civiles se hacen ver como pescadores o trabajadores de areneras. Sin embargo, según los apureños, muchos serían parte de estos grupos armados. Por divergencias políticas, las FBL o boliches se dividieron, formando otro grupo, Fuerza Popular de Liberación Nacional. Como hemos mostrado en entregas anteriores, nadie habla. Quien se atreve habla de secuestros y extorsión o cobro de vacuna. Quien no cumple sufre consecuencias. Tienen que pagarle a esos grupos paramilitares una vacuna para que los dejen trabajar. Igualmente los comerciantes, los ganaderos. ¿Qué pasa si no pagan esa vacuna? Los secuestran, se los llevan, los matan, les cortan el cabello. Hay una serie de actos que ellos mismos manejan, en el sentido de que si tú no cumples con lo que ellos dicen, pues te crean un problema, peor todavía que si pagaran la vacuna, ¿ves? Entonces la situación es que la libertad nuestra, la libertad del altoapureño se ha ido disminuyendo. Son ellos los únicos autorizados, los únicos que pueden saquear los bosques, saquear la fauna, porque son la autoridad, supuestamente más nadie puede hacer. Si alguien llega a matar a un campesino, mata a un chigüire, son 2 o 3 años presos, es una multa enorme, los ponen a trabajo forzado. Sin embargo, acá mismo ve uno en algunos barrios de Guasdualito, mayormente en la parte, digamos, hacia la orilla del río Sarare, donde a veces tienen muchachos que cometen algunos errores, muchachos, digamos, que son de los barrios. Y entonces le rapan la cabeza y los ponen a trabajar a limpiar las calles, con carretillas, con palas, con escoba, durante semanas, hasta que cumplen. Se comenta que hay otras sanciones, como son, cuando son más graves las sanciones, supuestamente el pecado, el delito, entonces los llevan a partes del campo donde los ponen a arrancar montes con las manos o a trabajar lo que se llama con machete acá, con peinilla. Si la gente no hace su trabajo, ¿qué pasa? No, si las personas no cumplen, los desaparecen, simplemente los desaparecen, los tienen presos. La gente no tiene confianza en sus propias autoridades regionales, en sus propias instituciones, y eso hace que otros grupos irregulares se impongan en la lógica de como que si estuviera funcionando un organismo paralelo, ¿no? Donde de alguna manera, ante la impunidad y ante el miedo, la gente busca resolver los problemas por vías paralelas a un Estado que de alguna manera no ejerce su función, digamos, de garantizar y salvaguardar los beneficios y los intereses de la población de acá del Alto Apure. Supuestamente se comenta en Guasdualito que los comandantes guerrilleros citan a la selva a comerciantes para fijar el precio de la vacuna. Inclusive tendrían tanto dominio de la zona que la gente les entrega currículum para que los subversivos les ayuden con algún trabajo. En Guasdualito no es ajena la imagen de militares en las estaciones de servicio por ser una zona fronteriza. Con su presencia se busca evitar el contrabando de combustible. Sin embargo, otro de los negocios de los grupos armados sería el contrabando de gasolina, pero además de madera y gas hacia Colombia. Aquí hasta hace poco las estaciones de servicio de la gasolina eran controladas por una llamada Contraloría Social y que todos sabíamos precisamente que no eran contralores sociales. Si alguno de ellos pertenecía a una Contraloría Social de un comité, no conseguías ninguno. Entonces todo el mundo decía, no, eso lo controlan los boliches. Y mandaban más que el militar que estaban ahí, porque el militar entonces era un subalterno de ellos. Uno veía un guardia o veía un soldado, pero bueno, cuando eso no estaban los soldados, estaban la guardia. Y el guardia sentado por allá llegaban los que decían y tomaban acciones y determinaciones. Bombonas de gas también estarían cruzando ilegalmente el río Arauca.
Mientras